¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a la información. Comenzamos una nueva entrega de BTV Noticias en su edición central. Stephanie Irain, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buenas tardes para ti y para todos. Muy Qué bien. lindo día nos regaló el profe Serra. Para mí, el día es lo que resuelve el profe Serra. Sí. El profe Serra dispone y bueno, tenemos el clima que él dispone. Y la verdad que hoy tuvimos un día precioso, bien primaveral en este arranque del mes de septiembre. Después de lo que fue el bombazo, que se esperaba de alguna manera, el anuncio de la renuncia, llamémosle así, de Luis Suárez a la selección uruguaya. Obviamente vamos a estar con todas las repercusiones y lo que ha generado esto. Fiorella, bienvenida. Nico, Steffi, el saludo para todas y para todos. Así es, se confirmó lo que se especulaba. Luis Suárez deja la selección uruguaya, lo confirmó en una conferencia de prensa en la que se mostró muy emocionado, muy dolido también por esta despedida, y su último partido va a ser este viernes frente a Paraguay en el Estadio Centenario. Se vendieron muchas más entradas de las que ya estaban vendidas hasta la hora de la confirmación. Seguramente se terminen agotando porque es el último baile del pistolero, así que vamos a estar actualizando sobre eso también. Se complicó todavía más la situación en Venezuela. Vamos a estar en minutos nada más con el canciller Omar Paganini, pero la información internacional. El adelanto con Deli. Lionel, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? El saludo para ustedes y para la gente en casa. Es así, aumenta la presión contra Nicolás Maduro, la presión internacional, tras lo que fue la orden de detención contra el líder opositor Edmundo González Urrutia. En otras informaciones, un nuevo ataque de Rusia contra Ucrania deja al menos 50 personas muertas y más de 200 heridos. En Bolivia, una protesta de campesinos seguidores del expresidente Evo Morales terminó con policías y civiles heridos. Esto y más en el segmento internacional. Muchas gracias, Deli, al que hay que agradecerle. Y es el profe. Gracias, profe, la verdad. Gracias por regalarnos este día. Pero muchas gracias a ustedes. El elogio no es para mí, es para la señora atmósfera. Temperaturas de ahora en más, y perdón, estoy incurriendo en un error grave. No lo saludé. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Stephanie? Muy bien. ¿Y cómo les va a ustedes? Una jornada primaveral. Y esta primavera va a continuar. Primavera climatológica, claro está. Pero por lo menos vamos a tener hasta el lunes o martes temperaturas por encima de lo normal, sol y ausencia de precipitaciones. Por el momento, esto es todo. Pero dentro de un minuto ya le informaré cómo va a estar el tiempo las próximas 72 horas. Perfecto. Muchas gracias, profe. Para un placer. Compartimos titulares con ustedes. La crisis política en Venezuela, el posible TLC con China, la presidencia pro tempore del Mercosur en manos de Uruguay. En BTV Noticias, entrevista central al ministro de Relaciones Exteriores, Omar Paganini. En Portugal incautaron más de 3.000 kilos de cocaína que estaban escondidos en un contenedor que pasó por el puerto de Montevideo. La empresa ANCAP tuvo pérdidas por 79 millones de dólares por la falta de producción local durante la parada de la refinería de La Teja. El presidente de la República inauguró el puerto Capurro con una inversión que superó los 90 millones de dólares. Avanzamos en otros temas. Les comentamos que el Frente Amplio resolvió no acompañar el plebiscito para habilitar los allanamientos nocturnos al entender que es una propuesta engañosa y demagógica. Según indicaron en un comunicado, desde la fuerza política consideran que este instrumento supone una desprotección de los hogares sin una propuesta explícita de regulación que posibilite un uso adecuado de esta herramienta. Entienden además que al gobierno le resulta electoralmente conveniente volver a plantear la incorporación de los allanamientos nocturnos tras los niveles de rechazo de la opinión pública a su actual gestión, la cual catalogan en un comunicado de prensa como un fracaso. Bueno, y hubo repercusiones obviamente de la coalición republicana. El que prefirió no hacer demasiados comentarios es el viceministro de Interior, Pablo Abdala. Sí se manifestó sorprendido por la decisión del Frente Amplio, Pablo Mieres, candidato a la presidencia por el Partido Independiente. Mire, yo creo que la mejor contribución que yo puedo hacerle a esta discusión es no ingresar en el debate estrictamente político, pero sí fundamentar
una posición o una propuesta que considero necesaria desde el punto de vista de la estrategia policial. Nadie ha planteado que esta adecuación de la Constitución, que de eso se trata en última instancia, del artículo 11, sea una solución mágica, como por allí se ha dicho. Nadie lo ha planteado en esos términos. Sí entendemos en tal caso que se trata de una herramienta precisamente que va a contribuir a la eficacia policial y que va a contribuir en última instancia a que de pronto un operativo que empezó durante el día y no pudo culminar una vez que cayó el sol, se pueda terminar en horas de la noche, como pasa en todos los países del mundo. Porque salvo 3 países, como todos sabemos, uno de ellos es el nuestro, todos los países democráticos, todo el mundo occidental tiene o cuenta con esta herramienta que no solo va a contribuir a la eficacia policial, sino que va a contribuir además a la seguridad de los policías. Porque por ahí se ha dicho que esto podría llegar a generar un riesgo para los policías que intervienen en este tipo de operativos. Y el riesgo en realidad se asume hoy, cuando no se puede ingresar y cuando, sin embargo, cuando hay indicios, elementos de convicción o sospechas, la policía tiene que permanecer durante toda la noche vigilando determinada finca, vigilando determinado lugar, sin poder ingresar y esperando que salga el sol. La verdad que me llamó mucho la atención porque cuando tuvimos el diálogo sobre seguridad en el 2016 y gobernaba el Frente Amplio, había acuerdo de que había que levantar esta prohibición. La discusión era si había que hacerlo por ley o por vía de plebiscito constitucional, y ahí surgió por parte de los especialistas en derecho constitucional de que había que hacerlo por reforma constitucional. La verdad me sorprende, me parece que es una decisión grave porque el mensaje que se le da a la ciudadanía es que un instrumento que nadie piensa que es la panacea ni la solución del problema de la inseguridad, pero es un instrumento más que va en la línea de impedir que se delinca al amparo de esa prohibición en domicilios durante la noche. Que el Frente Amplio esté en contra me parece muy lamentable, y es una señal que va otra vez en la dirección de que cuando ellos gobernaron la seguridad se fue al diablo. Seguimos repasando repercusiones. El candidato a la presidencia por el Partido Nacional, Álvaro Delgado, sostuvo que con este comunicado el Frente Amplio se abraza al pasado. Y cada uno de los temas que nosotros planteamos tienen que ver con el futuro. Y cada uno de los temas que plantea el Frente Amplio tiene que volver con el pasado. Así, tan clarito como esto. ¿Vamos a hablar de seguridad? Sí, claro, vamos a hablar de seguridad. Nosotros vamos a hacer un combate frontal al narcotráfico y al crimen organizado, darle más seguridad a la gente, más instrumentos. Eso es presente y sobre todo futuro. El Frente Amplio se acaba de abrazar al pasado. Acaban de resolver votar en contra a los allanamientos nocturnos, que es un instrumento a favor de la policía y la fiscalía para ir contra las bocas de pasta base. El Frente Amplio tiene en sus bases programáticas, porque programa no tienen, la desprisionalización, una palabra difícil de pronunciar pero fácil de entender, que es abrir las puertas de las cárceles. Eso es pasado. Y yo se pasó, no quiero volver. No quiero volver. Bueno, y también se manifestó Andrés Ojeda, dijo estar dispuesto a dar un debate sobre aspectos jurídicos de la iniciativa, y a su vez también deslizó que la postura del Frente Amplio hace pensar que defienden a narcotraficantes. La verdad que los argumentos que veo del Frente para estar en contra del allanamiento nocturno son forzados. Son forzados, y a mí me da mucha lástima que no podamos tener un solo debate, porque en esto nos vendría muy bien el debate. Yo me animo a dar un debate jurídico por esto. Señores, no hay ninguna pérdida de garantías. Es más, yo creo que lo ideal sería que una vez que habilitemos los allanamientos en la noche en hogares, el narco deje de operar en los hogares porque pierde el campo de fuerza. Entonces, ustedes me dirán, bueno, después se aprueba y no se hace un solo allanamiento nocturno. Ojalá la aprobación implique no necesitar hacer un solo allanamiento nocturno. Fíjese que el Uruguay hoy ya tiene habilitados allanamientos nocturnos. La única prohibición es en los hogares. Yo puedo entrar a un baile, a un comercio, a un depósito, y nadie pone el grito en el cielo. Ni estamos constantemente viendo, no sé, enfrentamientos, muertes de inocentes, y sin embargo hay gente en esos lugares. ¿Será que se hacen mucho? ¿Será que se hacen poco? A nadie le preocupa demasiado si es mucho o es poco. Ahora, queremos habilitar el allanamiento en los hogares porque tenemos a ciencia cierta la convicción
de que ahí sí se almacena y se trafica y se vende droga, porque nos lo dicen los fiscales de droga y las brigadas de narcóticos, pero eso es intocable. Digo, parece que el Frente Amplio quisiera proteger al narco. En otros asuntos, la lista 400 oficializó el apoyo a la candidatura a la Intendencia de Canelones de Leonardo Cipriani. El expresidente de ACE aseguró que el departamento sufrió la gestión de Yamandú Orsi y que al futuro gobierno hay que ponerle mucho pienso. Es una de las listas más grandes, pueden llegar a haber otros apoyos, pero a lo que vamos aquí a trabajar es en una tarea con un diálogo con todos los vecinos y cada una de las localidades de Canelones. Canelones tiene una peculiaridad muy importante, es un departamento muy disperso, que no es homogéneo. No es lo mismo gente que vive en la ciudad de Las Piedras, que vive en la ciudad de La Paz, en Pando, a gente que está viviendo en Montes, que como hoy decía el senador Nifuri, antes no había ni siquiera un cajero, ¿verdad? Y tenemos una realidad muy importante, lo cual lleva a hacer un trabajo en cada una de las localidades que es lo que los canarios que viven en cada uno de los lugares están necesitando. A la vez consideramos que es un departamento que ha tenido un déficit en su gestión, que ha sido importante. Se puede expresar con el endeudamiento enorme que tiene el departamento, que como se sabe es un endeudamiento hasta 30 años, ¿verdad?, que nos tiene comprometidos, y a pesar de haber tenido la serie de fideicomisos, carece, por ejemplo, como he hablado con muchos, de maquinaria para poder hacer obra. O sea que es un departamento que tenemos que ponerle mucha cabeza, mucho pienso y muchísima gestión. Bueno, vamos a otra de las noticias destacadas del ámbito político. Se generó aquí en esta casa un 53% de los uruguayos estaría a favor de votar por la reforma de la seguridad social que promueve el PIT-CNT, entre otras organizaciones. Esta encuesta y este sondeo fue divulgado en BTV Noticias en su primera edición por parte de la consultora Factum. El primer gráfico nos muestra cómo es el posicionamiento de la población con respecto a la propuesta de equiparar las jubilaciones mínimas al salario mínimo nacional. Es decir, que ninguna jubilación sea menor al salario mínimo nacional. Y ahí lo que tenemos es un amplio apoyo. 8 de cada 10 personas están de acuerdo con que se equiparen las jubilaciones mínimas al salario mínimo nacional. Y vemos que no hay diferencias entre los votantes del Frente Amplio y los votantes de los partidos de la coalición. Mínima. Es mínima la diferencia, es decir, podemos redondear en 8 de cada 10 en cualquiera de los cortes estos que tienen que ver con el voto. La segunda propuesta tiene que ver con la edad de jubilación a los 60 años. Bueno, esa tiene también un apoyo mayoritario, pero menor que la anterior. 2 de cada 3, digamos, apoyan esta propuesta, tanto en el total de la población como dentro del votante del Frente Amplio y dentro de los votantes de los partidos de la coalición republicana. Es decir, vemos que hay 2 de las 3 propuestas que tienen un apoyo muy mayoritario. Primero, el de la jubilación mínima equiparada al salario mínimo nacional. La segunda es la edad de jubilación, y esas 2 tienen un amplio apoyo en la población, tanto y sin diferencias entre los votantes del Frente Amplio y los votantes de los partidos de la coalición. Eduardo, otro de los aspectos que también se menciona en el marco de este plebiscito es la eventualidad de eliminar las AFAP. ¿Qué pasa en ese sentido? Bueno, ese es el tercer aspecto que plantea el plebiscito constitucional, y lo que vemos es que ya es distinto el panorama, ¿no? Sí. Es decir, en el total de la población distintas. Es más los que están en contra que los que están a favor. Y ahí tenemos el resultado que nos muestra un 53% que manifiesta estar a favor de la propuesta, contemplando los 3 temas, los que reciben mayor apoyo y los que no reciben tanto apoyo, más bien más personas en contra. Y lo que vemos entonces es que ante esta pregunta el 53% dice que está a favor de la propuesta, un 35% está en contra y tenemos un 13% que no se ubica en ninguno de los dos. Es decir, bueno, o no opina o no sabe qué postura tomaría. Y el presidente de la Cámara de la Construcción dijo que si se eliminan las AFAPs se perderán más de 6.000 puestos de trabajo. Por otra parte, en respuesta, el Zunca defendió el plebiscito por entender que protege el ahorro de los trabajadores. Si uno mira lo que se invirtió en los últimos años, las AFAPs, en los proyectos de infraestructura, escuelas, CAIF, ferrocarriles, carreteras,
Y si uno mira eso y dice, bueno, si yo no tenía las AFAP, no puedo invertir, yo les puedo asegurar que estamos hablando casi del 10% de los empleos de la construcción están ligados a eso. Y si eso lo miro en términos de empleo directo, son 6.000 personas, pero si lo veo en términos indirectos, estamos hablando de casi 15.000. Entonces, es una cantidad importante, es un sacudón importante al financiamiento de los proyectos. Lo que dice Rival confirma algo que nosotros venimos planteando, que el objetivo que tiene el sector empresarial, igual que otros sectores, es justamente mantener las AFAP, porque de ahí se financian justamente todos sus negocios. Está comprobado con esto que con el ahorro de los trabajadores y las trabajadoras que se hacen los proyectos. Y cuando nosotros miramos al final del camino, esos proyectos que tienen que ver con los puentes, las carreteras, el ferrocarril central, las empresas sacan su rentabilidad y el resultado que tienen los trabajadores y las trabajadoras de todo eso es una prestación que le da la AFAP después, que en la gran mayoría no llega a los 1.500 pesos. Por supuesto que eso nos confirma que estamos en un muy buen camino en tratar de trabajar para la eliminación justamente de los ahorros con el tema de la AFAP, que son perjudiciales para el conjunto de los trabajadores, ¿no? En minutos nada más vamos a recibir al canciller Omar Paganini visitándonos aquí en estudio. Vamos a hablar largo y tendido de muchos asuntos del ámbito internacional, pero ahora... De Lionel Vera, que ya nos adelantaba que hay mucha información para compartir. Sí, hablábamos sobre la presión internacional contra el presidente Nicolás Maduro tras lo que fue la orden de detención en las últimas horas del líder opositor Edmundo González Urrutia. Hubo presión y a nivel internacional, como les decíamos, se expresaron varios líderes mundiales. La Unión Europea, como Estados Unidos, mostraron su rechazo a esta decisión, al igual que países latinoamericanos que se niegan a reconocer la victoria del chavismo por falta de transparencia en los resultados. Por ejemplo, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y de Seguridad, Josep Borrell, rechazó categóricamente la orden de detención contra el ex candidato presidencial. Los ministros de Exteriores de España e Italia también han rechazado la medida. La ONU dijo hoy que en Venezuela reina un clima de miedo a causa de la detención de personas por el simple hecho, dice, de expresar sus ideas o por su voluntad de participar en la vida política. A nivel de Latinoamérica también hubo una expresión al respecto. 8 países latinoamericanos condenaron la orden de arresto de la justicia de Venezuela contra el líder opositor Edmundo González. Se trata de los países, como lo vemos en imágenes, Argentina, Costa Rica, Guatemala, Paraguay, Perú, República Dominicana, Chile y Uruguay, que entienden que la orden de aprehensión cita supuestos delitos que no son más que otro intento de silenciar al señor González, desconocer la voluntad popular venezolana y constituye, dice, persecución política. Califican estas prácticas como dictatoriales en un país donde no hay separación de poderes ni garantías judiciales mínimas. Los países latinoamericanos exigen a las autoridades venezolanas garantizar la vida, la integridad y la libertad de Edmundo González Urrutia. Cambiamos ahora de información. Un bombardeo ruso en Ucrania provocó al menos 50 personas fallecidas y más de 200 heridas. Al menos 50 personas murieron y más de 200 resultaron heridas en un ataque ruso con 2 misiles balísticos que alcanzaron una institución educativa y un hospital de la ciudad de Poltava en Ucrania Central, según informó en sus redes sociales el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. La misma está situada a unos 110 kilómetros de la frontera con Rusia y a unos 350 kilómetros al sureste de Kiev. La ciudad se encuentra en la principal ruta de carreteras y ferrocarril entre Kiev y la segunda ciudad más grande de Ucrania, Yarkov, que está cerca de la frontera rusa. Uno de los edificios del Instituto de Comunicaciones quedó parcialmente destruido, dijo el presidente en un video publicado en su canal de Telegram. En la operación de rescate participan todos los servicios necesarios. En tanto, indicó que había ordenado una investigación completa y rápida sobre lo ocurrido y no brindó más detalles. Viajamos a Bolivia ahora. Vean ustedes, un grupo de campesinos que responden al expresidente Evo Morales en Bolivia terminó una protesta con policías y varios civiles detenidos.
El hecho se produjo cuando los manifestantes intentaron tomar la sede sindical del sector que actualmente ocupan quienes apoyan al presidente de Bolivia, Luis Arce. Se informa a la población boliviana que 7 efectivos policiales y 2 civiles fueron heridos debido a los enfrentamientos en la sede de gobierno. Se investiga el origen de estos actos, informó el ministro de Gobierno Eduardo del Castillo a través de sus redes sociales. Decenas de campesinos de la Federación Departamental Única de Trabajadores Tupac Katari de La Paz, afines a Morales, llegaron a La Paz para unirse a una marcha de otros sectores que demandan que mejore la situación económica del país. En su recorrido se apartaron de la multitud e intentaron llegar hasta la sede de la Federación de Campesinos, pero se toparon con policías que les impedían el paso con vallas metálicas y escudos. Estamos exigiendo la renuncia definitiva del presidente Luis Arce y su vicepresidente por incapacidad de gobierno y por destrozar la economía nacional, dijo el dirigente David Mamani. Poco después, los campesinos intentaron pasar las vallas de metal por la fuerza y los policías usaron gases lacrimógenos para retirarlos.